Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey, pero no soy tan tonto como para sospechar que esos aplausos son para mí. No, no son para mí. Nunca en la historia de este programa habíamos reunido a tanta gente tan entusiasta, tan cálida, todos aquí congregados para expresar nuestro respeto y nuestra admiración a María Corina Machado. Un aplauso para ella, por favor. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada, muy agradecida. Bueno, parece como si estuviéramos en Caracas, ¿no? Estamos, ¿no? Es verdad, es verdad. ¿Tú en Caracas sientes este cariño vibrante, espontáneo? Toda esta gente ha venido convocada por ti, por la credibilidad que tú inspiras. ¿Esto que yo estoy viendo aquí se reproduce también allá en tu país, en Venezuela, María Corina? Esta gente, nosotros estamos aquí porque compartimos valores, compartimos una visión, y eso lo sentimos en todos los rincones de Venezuela. Y no son solo venezolanos, Jaime. Aquí hay latinoamericanos que entendemos que hoy en Venezuela no solamente nos estamos jugando la democracia, la libertad de muchas generaciones por venir. Es la democracia y la estabilidad de América Latina la que hoy está en juego en Venezuela. Ahora, contemplar el poder de la gente reunida, el eco de la gente cuando aplaude o cuando protesta, me lleva a la primera pregunta, y es, si ustedes, la oposición, son mayoría, y ustedes tienen el poder de la gente, ¿por qué no lo han usado después del 14 de abril? Es decir, ¿fue una buena decisión suspender la marcha convocada al Consejo Nacional Electoral? ¿En qué momento la oposición venezolana va a permitirse esa demostración de poder, sacar la gente a la calle, o no conviene? Tú me habías dicho que vamos a empezar por la parte fácil. Esta es la parte fácil. Esto es lo fácil de la entrevista. Bueno, mira, el poder de la gente se ha estado expresando en Venezuela durante 15 años y ha ido tomando múltiples formas de lucha, porque no estamos enfrentando cualquier cosa. En Venezuela hay una neodictadura que es mucho más difícil y complejo de enfrentar y derrotar que una dictadura clásica, porque se disfraza de democracia. Y eso genera enormes contradicciones en quienes creemos en la democracia y la libertad. ¿Cómo lo enfrentamos? ¿Parece una democracia por la vía electoral? ¿Es una dictadura? Creamos una resistencia. Y después de muchos años los venezolanos hemos entendido que hay que hacer las dos cosas. Y esa es la ruta por la que avanzamos. Y el poder de la gente no solamente se expresó antes, sino de una manera histórica el 14 de abril. Tú lo sabes. ¿Cuántas personas antes de esa fecha te decían, bueno, los venezolanos, pobrecitos, ¿qué les irá a pasar ese día? Y yo decía, confíen en nosotros. Nuestra generación va a demostrar lo que somos capaces de hacer, y lo hicimos. Viene una nueva etapa donde el gobierno que se sabe ilegítimo, ilegal e incompetente ha optado por la represión para intentar imponer un sistema de control total, social, cada vez más férreo. Y frente a esto, la respuesta de la unidad democrática ha sido más lucha electoral y más lucha en la calle. Quizás algunos quieren que sea más rápido, más grande, más frecuente. Y ahí hay matices. Y dentro de la unidad hemos ido encontrando mecanismos de concertación y discusión. Pero sin lugar a duda, Venezuela hoy es un país en ebullición. No solamente tenemos un promedio de más de 15 protestas diarias, eso es una barbaridad para los estándares de cualquier país latinoamericano. Pero también estás viendo expresiones muy importantes, como la de hace 2 semanas, cuando los estudiantes y toda la comunidad universitaria salió a la calle con motivo del conflicto universitario. ¿Tú crees que Enrique Capriles tomó una buena decisión al suspender la marcha que él había convocado? Yo creo que tomó la decisión que él consideró que era la mejor, dada la información y los riesgos que existían en ese momento. ¿Te consultó la decisión? Lo hablamos entre varias personas, no directamente yo con él. Y te imagino, perdona que me tome estas licencias de imaginarte, pero te imagino un poco más propensa a salir a la calle.
Bueno, te imaginas bien, pero cada quien tiene sus puntos de vista y cada quien dentro de una unidad que es respetuosa, que es plural. Por supuesto. Tiene sus argumentos. Por supuesto. Y yo insisto, la unidad no es unanimidad, gracias a Dios, porque entonces no sería democrática. Claro, claro, sería un partido monolítico, dictatorial. La Mesa de la Unidad recoge voces plurales, pero yo insisto en ese punto y creo que en esto recojo una curiosidad muy extendida. Ustedes, Enrique y tú, que son probablemente las cabezas más lúcidas, visibles y aguerridas de la oposición venezolana, ¿no sería oportuno convocar en algún momento pronto a una marcha de protesta por el fraude que se ha perpetrado en perjuicio de la voluntad popular de los venezolanos? ¿Tú no verías eso con simpatía? Yo creo que no solamente una, yo creo que tienen que haber muchas expresiones de protesta por el fraude, por la entrega de la soberanía, por la corrupción, por la inseguridad, por la violación y la aniquilación de las universidades, por lo que le están haciendo los empleados públicos, por la madre en Falcón que asesinaron con su hija, por el hecho de que Venezuela es un país petrolero que importa gasolina, que se habla de soberanía alimentaria y el 80% de lo que comemos es importado, porque se compran y gastan miles y miles y miles de millones de dólares en armas de guerra, pero no hay papel higiénico, ni aceite, ni leche, ni medicinas, ni vacunas para la H1N1. Por todas estas razones tiene que haber protesta ciudadana y, por supuesto, por el Consejo Nacional Electoral, que se ha negado a cumplir el compromiso de una auditoría integral y un Tribunal Supremo de Justicia que a estas alturas no ha admitido el recurso de impugnación. ¿Cuál es tu estrategia para... Tú has calificado a este gobierno como una neodictadura. Y yo creo que es una manera muy precisa de llamar a las cosas por su nombre. ¿Cuál sería la manera de salir de este gobierno que ha secuestrado la voluntad de los venezolanos, que ha amañado unas elecciones? ¿Cómo vislumbras tú eso, María Corina? Lo que da la impresión de que cada día que pasa juega a favor de los malos, que van consolidándose en la escena internacional y que van erosionando la esperanza de la gente, minando la fe de la gente en que habrá un cambio. No, la gente dice, hechos consumados, ya están aquí, se van a quedar. ¿Cómo desafiar eso? Es decir, ¿cómo cambiar eso? Bueno, esa es su pretensión. Eso no es lo que está ocurriendo. En primer lugar, este es un régimen que perdió totalmente su legitimidad de origen. Para este modelo eso es devastador. Después de 15 años y 20 elecciones, convenciéndose ellos mismos y al mundo de que la mayoría de los venezolanos apoyaban este sistema, que podía violar todos los derechos y las prácticas democráticas, pero que al final la gente estaba con ellos, demostrar, quedar en evidencia de que la mayoría no los quiere, no quiere este gobierno ni quiere este modelo. Ha sido un golpe demoledor. La reacción, como decía, fue reprimir aún más a los empleados públicos. Cuando tú tienes un señor Maduro que se para en Barinas el 16 de mayo y dice que él tiene los nombres y las cédulas de identidad de 900.000 venezolanos que votaron en contra de él y por lo tanto son traidores, esa es la mejor radiografía del sistema. Entonces, perdieron la legitimidad de origen, pierden la legitimidad en su ejercicio. ¿Qué les queda? Buscar el reconocimiento internacional. Y por eso los ves desesperados alrededor del mundo, regalando lo poco que le queda a Venezuela, en unos términos absolutamente adversos e ilegales, inconstitucionales, criminales, llegaría yo a decir, porque eso va a tener un daño enorme para las futuras generaciones de venezolanos. Sin embargo, esa apariencia de estabilidad lo que demuestra es una profunda debilidad y contradicciones internas, porque este además es el sistema más corrupto y decadente desde el punto de vista moral que ha habido en nuestra historia. Y esas tensiones y esas contradicciones han ido aflorando y una vez que empiezan a salir, ya eso no para, Jaime. Porque yo digo que eso es como la Guerra Fría, ¿sabes? Que están con sus misiles de lado y lado, pero cuando sale el primer misil, se desata
Y ellos tienen mucha información de un lado y de otro, saben lo que han hecho, a los extremos que han llegado, y eso ya ha surgido. Y eso lo que está generando es, por supuesto, mayor y mayor desprestigio dentro y fuera del país. ¿Cómo crees tú que va a terminar el gobierno ilegítimo de Maduro? No veo ese desenlace claro. Es decir, un escenario es la gente sale a las calles, como en la primavera árabe, como en Egipto, toma las plazas y entonces es incontestable, es irrebatible que el pueblo quiere el cambio y cae la dictadura. Otro escenario es que un grupo de militares, por respeto a la soberanía que ha sido entregada a Cuba y en vista de las pruebas del fraude, remuevan del poder a Maduro y compañía. Yo vería, por supuesto, ese escenario con gran simpatía, siempre que los militares convocaran unas elecciones pronto y fueran limpias. Pero cuando se lo planteé, por ejemplo, a Enrique Capriles, él me dijo, no, un golpe militar no en ningún caso. Fíjate, a nosotros nos dicen en Venezuela, quienes hacen análisis desde afuera, que nosotros tenemos dos opciones, o un quiebre militar o un proceso de control progresivo, de domesticación y apaciguamiento de la sociedad que lleve a que este sistema termine asentándose sobre la base de la destrucción y aniquilación de cualquier espíritu de lucha y autonomía en la sociedad. El modelo cubano. Exacto. Sí. Y que tenemos que escoger entre una cosa o la otra. O unos militares que irrumpen y quiebran el orden constitucional y la Constitución, o un modelo cubano. Ante lo cual yo digo que eso es inadmisible. Yo me resisto. Hay una opción y una transición democrática. Y esa pasa por llevar adelante de manera simultánea los dos planos de nuestra lucha. La lucha electoral, llamando las cosas por su nombre, denunciando todos los abusos y sin esconder el más pequeño trampa, fraude o atropello cometido por las instituciones, y simultáneamente la organización, la protesta y la movilización ciudadana. Las dos simultáneamente, avanzando. Solo así yo considero que vamos a generar esa fuerza ciudadana que va a obligar a estas instituciones a reaccionar. ¿Qué es sencillo? Sin lugar a duda no. Pero hemos avanzado a un extremo que era impensable hace 4 o 5 meses. Yo te aseguro que yo te reto a ti a pensar, a recordar, antes del 14 de abril, si tú creías que era posible, que íbamos a hacer lo que hicimos, y no era así. La verdad es que las condiciones eran muy adversas y los venezolanos demostramos lo que somos capaces de hacer y lo haremos nuevamente. Un aplauso para ellos. Más o menos, ¿cuál es la fecha de expiración del gobierno de Maduro? Más o menos. Yo creo que aquí hay otra persona en la audiencia a quien tú le deberías preguntar eso. Pero no va a durar 6 años, ¿verdad? Mira, Venezuela no merece por una ese parte tú tienes flagelo. un régimen que quiere durar para siempre. Y por otra parte, tú tienes una sociedad que sentimos la obligación moral y la obligación histórica de combatirlo todos los minutos de nuestra vida, para que esa transición se dé lo antes posible. Y esto es estrictamente democrático, esto es estrictamente constitucional, porque hay un chantaje que opera permanentemente en estos regímenes. Cuando se habla de combatirlo, cuando se habla de disentir, cuando se habla de lucha y protesta, entonces inmediatamente te acusan de violento, de golpista, de desestabilizador. No. En Venezuela los golpistas están en el poder. En Venezuela los desestabilizadores de Venezuela y América Latina se han aferrado ilegítimamente al poder. Pero permíteme, al calor de ese argumento encendido, plantear esta pregunta. Si los golpistas están en el poder, no hay orden constitucional. Por lo tanto, si un grupo de militares se levanta para